Saludos, vamos a reiniciar esta clase de contabilidad nacional y balance de pagos que quedó pendiente. Creo que habíamos avanzado unas cuantos slides, pero vamos a repetir la clase. Ok, entonces, este viene sobre la división de la clase, las cuentas nacionales, la medición del ingreso nacional, el valor de la producción y el valor del gasto. Básicamente, en la medida, cómo se mide el PBI y el GNP por el gasto, por el ingreso y por el valor de producción, el valor agregado. Entonces, después tenemos ahorro nacional, inversión y cuenta corriente y después balance de pagos. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Cómo se registra las cuentas nacionales. Cómo se registran las cuentas nacionales. Eh, Generalmente puede ser por el lado del ingreso o por el lado del gasto, ¿no? Los productores ganan un ingreso de los compradores, ¿no? Todo lo que es un gasto representa un ingreso, ¿no? Lo que es un gasto para, no sé, las familias o las empresas, viene a ser un ingreso para otras entidades, ¿no? Eh, por ejemplo, existe el gasto de las familias, el gasto de inversión, no los inversionistas, y el gasto de el gasto de gobierno, ¿no? La parte fiscal. Y también hay un gasto de los extranjeros que compran productos del país. ¿Okay? Entonces, todo esto representa, o en qué se gasta, en bienes o servicios, ¿no? ¿No? Bienes, puede ser autos, puede ser casas, alimentos, ¿no? Eh, Computadoras, televisores, y servicios, ¿no? Pues el servicio de utilities, ¿no? Agua, luz, teléfonos, eh, educación, ¿no? Salud, ¿no? Es un servicio, ¿no? Entonces, la cantidad gastada por los compradores representa la cantidad del ingreso para los vendedores, ¿no? Y eso es el valor de producción. Básicamente el ingreso nacional es frecuentemente definido por el ingreso obtenido, ¿no? Por los factores de producción nacionales, ¿no? Básicamente esto que es el GNP es el Gross National Product, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se mide exactamente, ¿no? El Gross National Product es el valor final de todos los bienes, pues, el valor final de todos los bienes y servicios producidos por una nación, o mejor dicho, por los factores de producción de una nación en un periodo de tiempo, ¿no? Este es muy importante. Y eso también. El factor de producción puede estar dentro del país o fuera del país. Y esto puede ser anual o trimestral. El Puerto Rico solamente mide anual, ¿no? No tiene una medición trimestral. Lo más probable y casi seguro es que todos los países del mundo miden su ingreso eh, de manera trimestral. Y obviamente teniendo trimestral puedes medir anual, ¿no? Puerto Rico lo mide me parece, de julio a junio, ¿no? Que sería el periodo fiscal. ¿Okay? Entonces, no conozco otro país que lo haga de esa manera. Puede haber, no estoy seguro. No puedo afirmar eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué vienen a ser los factores de producción? Los factores que son usados para producir bienes y servicios, ¿no? Generalmente se circunscribe a lo que es servicios laborales, ¿no? Las empresas contratan personas, ¿no? Va al mercado de trabajo, contratan personas y
por ello le tiene que dar un salario, ¿no? Y capital físico, ¿no? Como edificios, equipo, ¿no? Utensilios, herramientas, ¿no? Un tractor, ¿no? Como una computadora, todo eso es capital físico. Por eso es muy importante decir que es capital físico, porque a veces la interpretación de dinero es capital, ¿no? Es capital físico. Tenemos recursos naturales y otros. Esto también no necesariamente todos los trabajadores tienen los mismos skills, ¿no? Los trabajadores tienen diferentes niveles de skills, puede ser por experiencia, puede ser por educación, ¿no? Por nivel de educación, ¿no? ¿no? Algunos solo terminan la escuela elemental, otros el high school, ¿no? La escuela superior, otros tienen solo bachillerato, después algunos llegan a maestría y otros tantos llegan a doctorado, ¿no? Entonces, puede haber diferentes skills de human capital, ¿no? Y esto, bueno, como un ejemplo, ¿no? El valor final de los bienes y servicios producidos, digamos, por factor de producción de Estados Unidos, son contados o contabilizados en el GNP de Estados Unidos. Nuevamente, estos factores de producción pueden estar dentro de Estados Unidos o pueden estar fuera. ¿Okay? Por ejemplo, la Coca-Cola tiene muchas divisiones, ¿no? En el mundo, ¿no? Muchas fábricas, ¿no? Factories, y eso viene a ser el factor de producción americano, ¿no? Entonces, ¿no? Las farmacéuticas que están en Puerto Rico son factores de producción americano. La Universidad de Turabo tiene una subsidiaria en Miami, ¿no? Eso viene a ser un factor, o mejor dicho, los edificios, todo eso viene a ser un factor de producción de Puerto Rico, ¿no? O el Banco Popular, ¿no? Que tiene subsidiarias en Estados Unidos también, me parece. ¿Okay? No necesariamente importa el territorio, ¿no? Es muy importante. En el GNP importa la nacionalidad, no importa el territorio, no importa dónde estén. Okay, entonces tenemos que el GNP es calculado agregando el valor del gasto en bienes finales y servicios finales producidos, ¿no? Básicamente los grandes divisiones del consumo que está ligado a lo que gastan las familias, ¿no? Las personas, ¿no? Los que gastan ustedes, yo, ¿no? Entonces lo que gastamos en todo caso, ¿no? Tenemos lo que es la inversión, y eso está relacionado a las firmas, ¿no? Lo que gastan en buildings, en equipment, ¿no? Esa es la inversión, ¿no? Que gastan las firmas, ¿no? Y también tenemos que hay un jugador adicional, que es el gobierno, que gasta también necesita el gobierno que necesita papel, ¿no? Puede necesitar plumas, computadoras, ¿no? Para dar sus servicios, ¿no? Las escuelas, ¿no? Hay escuelas públicas, ¿no? Necesitan mesas, ¿no? Para los estudiantes, material, ¿no? Enseñanza, ¿no? Todo eso viene a ser un gasto público. Todo eso son compras de gobierno, ¿no? Hay hospitales públicos, ¿no? Entonces necesitan camas, por ejemplo, ¿no? O hacer el edificio primero, ¿no? Camas, ¿no? Material quirúrgico, ¿no? Preparar la emergencia, en fin. Todo eso tiene que gastar el gobierno, ¿no? Para hacer carreteras, ¿no? Para hacer expresos, ¿no? Para hacer puertos, aeropuertos, también hay una inversión pública. A veces no sucede así, que el gobierno quizás no lo puede hacer, ¿no? Que tiene que contratar un tercero, ¿no? Pero en esa operación también hace un gasto, ¿no? Y tenemos la cuenta corriente, que es básicamente es la balanza comercial, ¿no? Esto es exportaciones, importaciones, y esto vendrá a ser el ingreso neto del exterior, ¿no? Lo que entra y sale, ¿no?
lo que entra del exterior menos lo que sale, ¿no? Lo que va afuera, el dinero que va afuera. ¿Y qué dinero puede entrar? Por ejemplo, la mano de obra de puertorriqueños que están afuera, ¿no? Que envían dinero aquí a la isla, ¿no? Hay muchos puertorriqueños, por ejemplo, en New York, ¿no? Y envían dinero aquí, ¿no? Ese dinero entra y se contabiliza como el ingreso nacional. Eh, no sé, pues, acá en la isla también hay americanos que viven aquí, pero también pueden enviar dinero a Estados Unidos. Ese dinero sale, ¿no? Entonces, por eso se dice que es un factor neto. Eh, ¿Qué otra cosa se puede considerar como ingreso? Mm, por ejemplo, China le compra bonos, ¿no? T-bills a Estados Unidos, ¿no? Eso viene a ser un ingreso de dinero para Estados Unidos, ¿no? Porque está comprando un bono americano. Pero ese bono tiene un rendimiento. Entonces, para China, eso vendría a ser un ingreso, ¿no? El rendimiento, no el activo, ¿no? Eh, 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 no, el activo es un dinero para Estados Unidos, ¿no? La compra del papel, ¿no? Esa es una entrada para Estados Unidos. Pero el retorno, ¿no? El papel tiene un retorno, ¿no? No sé, una tasa de interés puede ser mensual, trimestral, anual. Entonces el retorno viene a ser un ingreso para China. ¿Okay? También generalmente lo hacen los países que tienen una balanza comercial positiva, ¿no? Por ejemplo, Noruega o Norway generalmente compra papeles eh, de Estados Unidos, ¿no? O papeles seguros con poco riesgo, o en todo caso empresas que están en crecimiento. No sé, Noruega puede comprar papeles de Apple, por ejemplo, ¿no? Que es una empresa que está en crecimiento, ¿no? Digamos, a Noruega le da la posibilidad de que tiene un recurso muy importante del petróleo, de hacer ese tipo de compras, dado que hay muchas investigaciones que el petróleo se va a acabar en un momento, ¿no? Aparte que tiene gas también, ¿no? Entonces, lo que hace Noruega es invertir a futuro, ¿no? Entonces, compra papeles, tiene un rendimiento y eso viene a ser como un ahorro, ¿no? Entonces, acá yo le he puesto negativo y positivo, ¿no? Generalmente, el mayor componente de la cuenta corriente es la balanza comercial, ¿no? Entonces, si esto es negativo, aunque esto es positivo, lo más probable es que esto es negativo. Esto también puede ser la salida de dinero, ¿no? El rendimiento, ¿no? Nuevamente los profits, ¿no? Lo que hacen las empresas, las farmacéuticas, lo envían afuera, ¿no? Digamos, hay un inversionista americano que tiene una farmacéutica aquí, entonces eso viene a ser, sus profits vendría a ser una salida de dinero de Puerto Rico, ¿no? ¿Okay? De esa manera se contabiliza. Entonces, ese es producto básicamente de la inversión directa extranjera, ¿no? La inversión directa extranjera obviamente invierte, pero digamos, los retornos se contabilizan, en este caso los profits, ¿no? Los beneficios se contabilizan en otro país, en este país de origen, ¿no? Pues es muy importante la nacionalidad, ¿no? Ahora vamos a ver más adelante la diferencia entre el GNP y el GDP. Básicamente, ¿no? Este de Estados Unidos, no está indicado el año. No está indicado el año. Pero en todo caso, siempre el mayor componente de GNP es el consumo, ¿no? El consumo en las familias es casi el 70%. Y eso es casi en todas las economías, ¿no? Generalmente el consumo es el mayor componente del GNP. Después viene, en este caso la inversión es menor, por ejemplo, el gasto gobierno. El tío Sam, el Uncle Sam, es un jugador muy importante. Y hay pequeño déficit. De repente, no sé, este debe ser el año 2000 y algo. ¿No? De la cuenta corriente, ¿no? Recuerden que la cuenta corriente puede ser positiva o negativa. Creo que en el caso de Singapur, por ejemplo, las exportaciones son bien grandes, ¿no? Es un componente muy importante.
del GNP de Singapur. Entonces el GNP es una medida del ingreso nacional, pero generalmente se tiene que ajustar por depreciación, ¿no? El capital se va ajustando en el tiempo y es una pérdida de ingreso para los propietarios, ¿no? Se sustrae también transferencias unilaterales que puede salir o entrar al país, ¿no? Y eso altera el ingreso nacional. Realmente, por ejemplo, acá entran los mexicanos, ¿no? Hay muchos mexicanos a Estados Unidos y ellos envían dinero a México, ¿no? Es un componente muy importante de lo que vienen a ser los remittances. ¿Ok? Entonces, o ayudas externas o pensiones, ¿no? Por ejemplo, hay una transferencia unilateral muy importante de Estados Unidos hacia Puerto Rico, ¿no? Que es un federal transfer. Entonces, eso se tiene que incluir en el GNP. Eso viene a ser un ingreso de Puerto Rico, ¿no? Es una transferencia unilateral, ¿no? Eso es parte del GNP de Puerto Rico. Pero a pesar de que Puerto Rico recibe dinero, de ese dinero, eh, bueno, vamos a verlo más adelante, su ingreso es mucho menor a lo que produce la isla. Ahora lo vamos a ver más detalle. No, lo vamos a comparar con esto, ¿no? El GNP con el GDP. Otra medida del ingreso nacional es el GDP. La diferencia del GDP es que ahí importa el país, ¿no? Importa la geografía, ¿no? Todo lo que se produzca de bienes finales, bienes y servicios finales, lo que importa o lo que se produce dentro de un país. Ahí se importa lo que es la geografía, ¿no? En el GNP importa la nacionalidad, el factor de producción, puede estar dentro o fuera del país. En el Gross Domestic Product, el GDP, no importa la nacionalidad, importa lo que se produce dentro de un país, en un periodo de tiempo, ¿no? Que como mencioné, puede ser trimestral o anual. Entonces la diferencia entre el GDP y el GNP son los pagos que salen ¿no? Por ejemplo, si consideramos a Puerto Rico, GDP, debe incluir los pagos que vienen de fuera de Puerto Rico, ¿no? Los que entran, y salir o mejor dicho, considera también los que salen, ¿no? Los pagos de países extranjeros por factor de producción y pagos hacia países extranjeros por factor de producción. Okay, entonces, por ejemplo, en el GNP de Puerto Rico no entra lo que ganan los profits, ¿no? Las farmacéuticas en Puerto Rico, ¿no? Digamos, son farmacéuticas americanas, entonces el profit no entra en el GNP de Puerto Rico, pero entra en el GNP de Estados Unidos, ¿no? Hay una diferencia ahí. Recuerden que el GNP importa la nacionalidad y el GDP importa dónde lo hace, ¿no? La región. Nuevamente, en el GNP importa la nacionalidad de los factores de producción y el GDP importa la geografía. No importa si la producción es hecha con factores de producción locales o extranjeros. Entonces, en el GNP de Puerto Rico no entran los profits, ¿no? lo que generan las farmacéuticas americanas dentro de Puerto Rico, en el GNP, pero sí entran en el GDP, en el PBI si quieren. No entra aquí, pero sí entra aquí, ¿no? Lo que producen las farmacéuticas americanas, ¿no? Lo que producen las farmacéuticas americanas en Puerto Rico no es parte del ingreso de Puerto Rico, pero sí de lo que produce Puerto Rico, ¿no? Hay una diferencia ahí, ¿no? Una cosa es el ingreso y esto básicamente es una medida de producción, ¿no? Okay. Acá dice que es otra medida, ¿no?
Pero ¿por qué establezco la diferencia en Puerto Rico? Porque hay una brecha muy grande entre estos dos. Hay una brecha muy grande, por eso establezco la diferencia. Entonces, esto, en el caso de Puerto Rico, ¿no? Esto viene a ser su ingreso y esto viene a ser su producto. Establezco esa diferencia en el caso de Puerto Rico porque en otros países no necesariamente la brecha no es tan importante. ¿Ok? Por ejemplo, lo que genera la Universidad de Turabo en Miami, me parece que tiene un campus en Miami, entra en el GNP de Puerto Rico, entra acá. Se contabiliza acá, pero y no se contabiliza acá, en el GDP de Puerto Rico. Porque no está produciéndose dentro de Puerto Rico, está produciéndose afuera. Y solamente entra acá porque importa la nacionalidad. Acá son diferencias, ¿no? Por ejemplo, Japón, o mejor, no Japón, sino la Toyota tiene una fábrica, ¿no? Tiene una factory en Estados Unidos. Lo que produce la Toyota ahí entra en el GDP de Estados Unidos, pero no entra en el GNP de Estados Unidos, porque no es de nacionalidad americana, ¿no? ¿En cuál GNP entra? En el de Japón. Lo que produce la Toyota en Estados Unidos entra en el GNP de Japón. ¿No? En el GNP de Japón, entra aquí. Pero no entra en el GDP de Japón porque no se produce dentro de Japón. ¿Okay? Entonces, está en la diferencia, ¿no? Nuevamente, en el caso de Coca-Cola, hay muchas subsidiarias en todo el mundo, y todo eso se contabiliza en el GNP de Estados Unidos, pero no en su GDP porque están fuera de Estados Unidos. ¿No? Recuerden que el GDP importa la geografía. Entonces yo incluí este gráfico, ¿no? Pues, ¿por qué puedo presentar esto en un gráfico de Estados Unidos y Puerto Rico? Porque este es un ratio, ¿no? ¿No? Esto puede estar en trillones, esto dos puede estar en trillones y esto en billones, ¿no? Pero cuando ustedes dividen, eso puede ser 1, 2, ¿no? Puede ser punto 9, punto 8, ¿no? Viene a ser un ratio. Entonces se dan cuenta, en el caso de Estados Unidos, cuando yo divido en el GNP y el GDP y se multiplica por 100, ¿no? Se dan cuenta, esta línea azul va alrededor de 100. ¿Qué implica eso? Es que estos dos, para Estados Unidos, es casi igual. Es casi igual. ¿Ok? En el caso de Estados Unidos, estas dos medidas, el GNP y el GDP, es casi igual. Entonces, van haciendo la gráfica y la línea azul está alrededor de 100, ¿no? Del año 50 hasta el año 2005 o 2010 más o menos. ¿Okay? Entonces, acá hay una pequeña bajada, ¿no? Como que el GNP cayó o el GDP subió, ¿no? Pero casi es alrededor de 100. En el caso de Puerto Rico no se da ese ratio, es desde el año 50, va en picada, ¿no? Se dan cuenta. Más o menos, ¿cómo se llama? Bootstrap me parece que era el proyecto, ¿no? De los años 50, el proyecto de industrialización. Más o menos entró en esta época, ¿no? Entonces, el GNP de Puerto Rico, el GDP, digamos en proporción, esto es mucho menor que esto. Entonces va cayendo, ¿no? ¿Qué significa? Que el ingreso es mucho menor, el ingreso de Puerto Rico es mucho menor a lo que se produce en Puerto Rico. ¿Ok? El ingreso de Puerto Rico es mucho menor a lo que se produce, a pesar de que hay transferencias federales. ¿Ok? A pesar de que hay transferencias federales. Lo podemos poner de esa manera. El trabajador de Puerto Rico puede ser muy productivo, pero no recibe de acuerdo a su productividad. ¿No? Y digamos, esto se exacerba porque básicamente todos
todos los bienes vienen desde el mainland, ¿no? Todos los bienes, muchos bienes importados, ¿no? Eso se generaba básicamente porque la estructura productiva se basó en una inversión directa extranjera, ¿no? Acá el año 2000 más o menos como que llegó a un piso, ¿no? Y ahí se estabilizó, ¿no? No sé cómo avanzó esto más acá. Pues estamos en el año 2018 y esto no sé cómo avanza. ¿No? Entonces, y eso obliga a tener, ¿no? Como dado que tu ingreso es mucho menor de lo que tú produces en general y hay una demanda por cubrir en general, hay una deuda muy importante, mejor dicho, eso obliga a endeudarse, ¿no? Dado que ni las transferencias federales equiparan, ¿no? El GNP y GDP, eso genera endeudamiento, ¿no? Y el endeudamiento principal viene por el gobierno, ¿no? Tanto por el sector privado, ¿no? Lo que necesitas dinero, ¿no? Tienes que endeudarte, ¿no? Puerto Rico no tiene un banco central que imprima dinero, ¿no? Bueno, también si imprime dinero generaría inflación, ¿no? Pero ¿cómo generar entrada de dinero? Básicamente por endeudamiento, ¿no? Porque, ¿qué implica esto? Que sale más dinero de lo que entra, ¿no? Entonces la isla necesita comprar, básicamente los productos que vienen de afuera, ¿no? Entonces genera endeudamiento. Eso sería un buen tema de investigación, ¿no? Porque habría que ver cómo creció la deuda en la medida de que esto empezó a caer, ¿no? Ok, sería muy interesante ver ese análisis, ¿no? En la medida que esto caía, cómo la deuda empezó a crecer. Obviamente hay otro factor que quizás puede ser el manejo político, en fin, ¿no? Pero esto básicamente está determinado por la estructura productiva de la isla, ¿no? Basada en inversión directa extranjera. Ok, entonces tenemos el GNP basado en lo que es el gasto, ¿no? En lo que gastan los grupos que hemos mencionado, ¿no? Entonces tenemos consumo, inversión, gasto de gobierno, exportaciones, importaciones. Y en este caso lo reemplazamos por la cuenta corriente, asumiendo que no hay, ¿no? Net foreign, no hay net foreign income from abroad, ¿no? Asumiendo que es cero, ¿no? Esto de acá viene a ser el gasto interno, ¿no? Hecho por los individuos y las instituciones, individuos, firmas, gobierno. Esto viene a ser el gasto neto de los individuos, ¿no? Externos, instituciones, ¿no? Entonces esto es lo que gastan, ¿no? Estos son las exportaciones e importaciones, ¿no? Esto viene a ser un gasto para los que están afuera, esto viene a ser un ingreso para los que están afuera. ¿Ok? Las exportaciones básicamente son medidas en precios FOB, ¿no? Free on board, y las importaciones son medidas incluyendo el flete, ¿no? Y el seguro, ¿no? El precio CIF, ¿no? Generalmente las exportaciones precio FOB y importaciones precio CIF. Ok, entonces haciendo una operación aquí, ¿no? Esto de acá pasa, o mejor dicho, estos de acá pasan a restar al otro lado, ¿no? O despejamos, si quieren, la cuenta corriente, ¿no? Despejando la cuenta corriente, no exportaciones, importaciones, y esto sería el ingreso, doméstico y el gasto doméstico, ¿no? El ingreso a la producción, ¿no? La producción, ¿no?
Cuando la producción es mayor al gasto, las exportaciones son mayores a las importaciones o la cuenta corriente es positiva o la balanza comercial es positiva, ¿no? Si esto es mayor a esto, si el de lo que se produce en el país es mayor a lo que se gasta, entonces esto es positivo. En Puerto Rico la cuenta corriente es negativa siempre, y básicamente por lo que he mencionado, ¿no? Por la estructura productiva. Bueno, en teoría es cuando las exportaciones de un país son más altas que las importaciones. El país gana más dinero, si lo pueden poner de esa manera, ¿no? Tiene una ganancia, ¿no? Gana más de parte de las exportaciones de lo que gasta en importaciones. Entonces, el net foreign wealth, ¿no? Se crece, ¿no? La riqueza neta extranjera, ¿no? Crece, ¿no? El país obtiene más dinero de lo que gasta. En la parte externa, ¿no? Generalmente los países que tienen esa característica, como ya mencioné, Japón, China, ahora China, digamos 20 años, Noruega, Suiza, ¿no? Mmm, no se me ocurre otro por ahí. Unos que tienen, digamos, características cambiantes, puede ser Canadá, ¿no? Algunos años son positivos, otros años son negativos. Canadá, UK, Australia, negativa. Negativa, pero básicamente porque su economía es muy creciente, ¿no? Habría que ver no estoy muy seguro, pero habría que ver la estructura productiva de, de Australia, ¿no? De repente vive mucho de importaciones. Pero bueno, su economía crece, ¿no? Su economía crece. En cambio, si la producción es mucho menor al gasto doméstico, las exportaciones, ¿no? Dado esto, ¿no? Si el gasto es mayor al la producción, las exportaciones menor a las importaciones y la cuenta corriente negativa. Y la balanza comercial también. Entonces, en este caso, ¿no? Sucede lo contrario, la riqueza neta extranjera cae. En ese caso está Estados Unidos, Puerto Rico está ahí, ¿no? Generalmente Puerto Rico se gasta más de lo que tiene como producto, ¿no? Por eso yo digo que la isla está permanentemente endeudándose y el principal generador de la deuda es el gobierno. Digamos, eso es por la estructura productiva que mencioné, ¿no? Que se basó en inversión directa extranjera. Ahora, y eso se exacerba porque la isla solamente tiene una dirección de comercio, que es con el mainland, ¿no? Yo siempre hago la pregunta y algunos me dicen que sí hay comercio con otros lugares. O sea, me refiero a que el barco sale del puerto de San Juan y no tiene que ir al mainland, sino puede ir de frente a República Dominicana, por ejemplo. O depende si tiene que llevar un cargamento a España, va directamente, no necesariamente por el mainland. A eso voy, ¿no? Por ejemplo, si hay... eh, lo digo porque la isla tiene una situación privilegiada, ¿no? Porque está entre Estados Unidos y Sudamérica, por ejemplo, y también África. Entonces, por ejemplo, pueden salir barcos hacia Colombia, Venezuela o Panamá, ¿no? Panamá que está creciendo. Entonces, eso creo que no sucede, ¿no? Porque solamente se usa el puerto de San Juan, ¿no? Me parece que hay un puerto al sur, ¿no? Que eh, está casi inutilizado, ¿no? Entonces, nuevamente, la estructura productiva genera esta cuenta corriente negativa que se exacerba con la ley de cabotaje. Ok. Bueno, este es un pequeño ejemplo de
de la medición del GNP, básicamente tenemos este país agraria que básicamente produce trigo, ¿no? Wheat, ¿no? Produce trigo y necesita leche, ¿no? Entonces no produce leche, la tiene que importar, ¿no? La tiene que importar. Entonces, todo tiene que ser medido para agraria, todo tiene que ser medido en unidades de trigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que el país gasta 25 o invierte 25, ¿no? Es un gasto, ¿no? En trigo, hace compras 10 de trigo, exporta 10 de trigo, y esto de acá es muy importante, a ver, lo que va a importar es leche, pero tenemos que medirlo en términos de trigo, ¿no? Dado que todo está en trigo, ¿no? ¿Cómo lo hago? A ver. El país necesita 40 galones de leche, ¿no? ¿Ok? 40 galones de leche. Entonces tendría que poner 40 galones de leche aquí, pero no lo puedo hacer porque todo está en trigo, ¿no? Entonces tengo que hacer una conversión. ¿Cuál es la conversión? Que un galón de leche es como un precio, ¿no? Es un término de intercambio. Es parecido a lo que hicimos en la parte de ventaja comparativa, ¿no? Un queso, tantos vinos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esto de aquí es un galón de leche vale 0.5 bushels o wheat, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuánto, si yo quiero convertir 40 galones de leche a trigo, sería simplemente multiplico estos dos y saldría 20 bushels de trigo, ¿no? Arrobas de trigo, ¿no? Arrobas de trigo. ¿No? Lo he convertido, ¿no? En vez de poner 40 aquí, ¿no? Porque el país necesita 40 unidades de leche, galones de leche, lo que he hecho es convertirlo para unidad de trigo, ¿no? Entonces el país es como si estuviera importando 20 unidades de trigo. ¿Ok? Y este 75 incluiría lo que consume las familias. Las familias consumen leche y trigo. Entonces el país produce 50, mejor dicho, consume 55 unidades o arrobas de trigo, más lo que se importa ¿no? Lo que se importa, entonces serían 20 arrobas de trigo, ¿no? Entonces simplemente se suma 55 más 20 y da 75. Justamente se importa para que consuma las personas, ¿no? Entonces, en la medida, esto se cancelaría, ¿no? Esto de acá, 75 menos 20 sería 55, ¿no? Para eso se incluyen las importaciones en la medición del GDP. Porque el consumo gasta en bienes, ¿no? Nuevamente, ¿por qué se incluye importaciones aquí? Como resta, porque básicamente las personas consumen bienes domésticos y bienes importados, también se invierte en bienes domésticos y bienes importados, y también se gasta en bienes domésticos, gasto gobierno, gasto fiscal, en bienes domésticos y bienes importados. Pero en este ejemplo solamente el consumo de las personas incluye un gasto de bienes importados, ¿no? ¿No? Por eso se incluye importaciones aquí. Entonces, de toda la operación, todo eso da 100, ¿no? ¿No? De toda la operación, eso da 100. Ahora, digamos que el ingreso, en este caso, del país es 100. Pero el país, digamos, que tiene un problema, que tiene una cuenta corriente, ¿no? O balanza comercial negativa, ¿no? Porque está exportando 10, es como que si exportara 10, pero está importando más. Entonces, tiene una parte negativa de 10, ¿no? Digamos, en el tiempo, si la tendencia se incrementa o crece,
el país se está endeudando, ¿no? Porque ¿cómo pago esto, no? Porque justamente exporto para poder comprar de afuera, ¿no? ¿Cómo pago eso? Entonces lo que el país tiene que hacer es endeudarse, ¿no? Lo que está haciendo hoy el país es endeudarse. Y nuevamente, en el caso de Puerto Rico, su cuenta corriente es negativa ya muchos años, ¿no? Todo el país se endeuda. Y básicamente, como ya mencioné, y dado un estudio que yo hice, el que más, digamos, genera esa deuda es el gasto, el gobierno, ¿no? Porque básicamente debe consumir muchos bienes importados, ¿no? Para pagarlo tiene que endeudarse. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si esto no fuera 0.5, si no fuera 1? Es como que si la leche se hubiera subido de precio, perdón, porque ya no es un galón de leche 0.5 arroba de trigo, sino que es una arroba de trigo, es como que se hubiera subido el precio, ¿no? Entonces, si esto fuera 1, esto sería 40, 40 por 1 y acá sería 40, ¿no? Entonces, subió el precio de la leche y se endeuda más el país. Entonces, esto sería como la ley de cabotaje, ¿no? Porque la relación de intercambio se ve alterada porque justamente una ley de cabotaje, ¿no? Que altera los precios. ¿Ok? Altera los precios y obviamente eso también genera deuda, ¿no? Al país, ¿no? Lo vuelve un deudor. En cambio, si esto fuera 0.25 sería más barato el galón de leche, ¿no? Sería un galón de leche por 0.25 arroba de trigo y 0.25 por 40 sería 10, ¿no? ¿No? Sería 10 y acá sí ya estaría equilibrado, ¿no? 10 y 10, esto sería 0. Ahí no tendría deuda. Es como que si Puerto Rico ya no tuviera el de cabotaje, ¿no? Algo así. Entonces pasamos a lo que es el ahorro y la cuenta corriente, el ahorro nacional, ¿no? Entonces el ahorro nacional, básicamente, estos son identidades, es igual al ingreso que no es gastado en consumo o gasto gobierno, ¿no? ¿Ok? Nuevamente sería S igual a I o Y menos C menos G, ¿no? Sería S menos C menos G. ¿Y por qué incluyo estos T? Si se dan cuenta acá es más T y menos T, ¿no? Se cancelan si se dan cuenta, ¿no? Se cancelan. Menos T y más T se cancelan, ¿no? Y si eso se cancela, vendría a ser lo que está acá arriba. Pero se incluye para hacer una división en lo que es el ahorro privado y el ahorro público. Esto es taxes, ¿no? Taxes. Todos los taxes, digamos, ¿no? Que puede ser directos o indirectos, ¿no? Directos que van directo al ingreso e indirectos que van al precio, ¿no? Como el IBU. Entonces, agrupo estos de acá, ¿no? Y esto sería el ahorro privado, ¿no? De las personas, ¿no? De su ingreso menos lo que gastan en consumo y lo que pagan por impuestos, ¿no? Todas las personas tenemos que pagar impuestos. Y los impuestos vienen a ser el ingreso de quién? Del fisco. Entonces la parte del fisco es su ingreso y su gasto. ¿Okay? Entonces esto acá viene a ser el ahorro privado. Obviamente si esto es positivo, ¿no? Es un ahorro. Y si esto es positivo, es el ahorro público. ¿Ok? Es el ahorro público. ¿Ok? Entonces, volviendo a la ecuación, esta es la ecuación que tenemos en unos 4 o 5 slides atrás.
Este, ¿no? Este viene a ser la cuenta corriente, si ustedes recuerdan, esto lo pusimos unos slides atrás, ¿no? Esta es la producción y el gasto, ¿no? Entonces la diferencia, agrupamos esto de acá, este es el ahorro nacional, ¿no? El ahorro nacional, tal como lo definimos en el slide anterior, menos la inversión, ¿no? Entonces básicamente esta es otra identidad, ¿no? Que la cuenta corriente es igual al ahorro nacional menos la inversión, ¿no? Entonces recuerden que la cuenta corriente tiene otra definición, ya la habías mencionado, que también se calcula con la balanza comercial más el ingreso neto de afuera, ¿no? Net foreign income from abroad. ¿Ok? Entonces, es ahorro menos inversión. Esa es otra definición de la cuenta corriente. ¿Ah? No, se puede interpretar de esta manera, net foreign investment, ¿no? Porque básicamente tiene que ver si esto es mayor que esto o la inversión mayor al ahorro. ¿No? Si esto es mayor a esto, el país, obviamente esto es positivo y el país es un prestatario, ¿no? Puede prestar para otro país, ¿no? Digamos, el ahorro nacional cubre la inversión doméstica y puede prestar a otro país, ¿no? Como ya mencioné, ¿no? Que la cuenta corriente se calcula de parte de la balanza eh, este, si el país importa más de lo que exporta, tiene bajo ahorro nacional relativo a la inversión, ¿no? Recuerden que si se importa más de lo que se exporta, la balanza comercial es negativa, y entonces esto es negativo, ¿no? Sería esto mayor a esto, ¿no? Entonces la inversión local doméstica, ¿no? Doméstica necesita prestarse de afuera para poder cubrir ese gasto, ¿no? Porque con la inversión local no es suficiente. ¿Ok? Generalmente eso se interpreta, ¿no? Viene de estas dos identidades. Si el país importa más de lo que exporta, eso se interpreta como que el país también no tiene un ahorro suficiente y por eso se tiene que prestar, ¿no? ¿Ok? Ahora, existe un ahorro público y privado, ¿no? Digamos que esta es la inversión privada, ¿no? Generalmente la inversión privada se prestaría del ahorro privado, ¿no? No del ahorro público, ¿no? A ver, si vamos avanzando, bueno, tenemos estas otras identidades, ¿no? Countries o países que financian su inversión puede ser por el ahorro o por prestarse de afuera, ¿no? Si se incurre en un déficit, ¿no? ¿No? Si esto es negativo, esto es menor que este, ¿no? Entonces necesita prestarse afuera, ¿no? Si hay un déficit en cuenta corriente, es porque esto es mayor que esto. Sería el ahorro, ¿no? La inversión privada sería el ahorro nacional, más lo que entre de afuera, ¿no? El préstamo, ¿no? ¿No? Por eso esto de acá, digamos, una cuenta corriente en déficit implica que hay un ingreso de dinero, ¿no? Un financial asset, de activos en este caso, infloat o negative net foreign investment, ¿no? Básicamente que el país está prestando, ¿no? ¿No? Por eso mencionaba siempre a Estados Unidos un ejemplo que su cuenta corriente siempre está negativa. Pero hay mucho dinero que gastan en Estados Unidos, hay muchas inversiones, ¿no? Hay mucho ingreso de capital que cubriría esa cuenta
cuenta corriente negativa, ¿no? Solamente por papeles, ¿no? Por bonos, por acciones, ¿no? Ingresa dinero a Estados Unidos. Es una razón para financiarse, ¿no? Como indican acá, ¿no? Financiarse. Entonces, ¿quién, por ejemplo, compra todos esos papeles? China, Noruega, ¿no? Japón puede ser, ¿no? Compra papeles en Estados Unidos. Entonces, ingresa dinero a Estados Unidos por esas compras de papel, ¿no? ¿Ok? Entonces, si la cuenta corriente está en déficit, implica que tiene que haber un ingreso de dinero. En cambio, si el ahorro es mayor a la inversión, la cuenta corriente está positiva, eso indicaría que el país está en la posición de prestar dinero hacia afuera, ¿no? Eh, Recuerden siempre que esto es cuando básicamente las exportaciones son más grandes a las importaciones. Están relacionados, ¿no? Y esto es cuando las importaciones son más grandes que las exportaciones. Y repitiendo, ¿no? Ya mencioné Noruega, Japón, China, ¿no? Generalmente son esos países que dado que tienen una balanza comercial positiva, ¿no? Su ahorro nacional mayor en la inversión y tienen la capacidad de prestar hacia otros países. ¿Okay? En algunos casos ustedes miran, pues si Estados Unidos también presta dinero a otros países y tiene cuenta corriente negativa, ¿no? Bueno, de alguna manera lo que compensa es que hay mucho ingreso de dinero, ¿no? Um, por inversiones, básicamente, ¿no? El consumo de Estados Unidos es muy fuerte, ¿no? En bienes importados, ¿no? Es muy fuerte, sobre todo con China, ¿no? El público americano, el consumidor americano consume muchos bienes importados, ¿no? Pero también ingresa mucho dinero, dado que es una economía fuerte, ¿no? Ingresa mucho dinero, ¿no? Recuerden que para poder importar necesito dinero, ¿no? Entonces es una manera de compensar, ¿no? Hay muchas inversiones, entra dinero a Estados Unidos. Imagínense acá en Puerto Rico que entra mucho dinero por inversiones simplemente, ¿no? Entonces ese dinero entra en la economía y eh, son dólares que se pueden usar para gastar, ¿no? ¿No? Yo siempre escucho que hay muchos proyectos, ¿no? Que, no sé, hacer un casino, no sé, que creo que decían Roosevelt Roads, ¿no? Que ahí se pueden estacionar cruceros, ¿no? Puede haber, no sé, en fin, hotel, tiene, no sé, comunicaciones, tiene agua, tiene, en fin, ¿no? Entonces, no sé qué tan avanzado o qué tan retrasado esté. En fin, imagínense que hay mucha inversión. O que llegan a Puerto Rico muchas cadenas de hoteles y abren más cadenas de hoteles, ¿no? Esa es inversión que entra, por ejemplo. Y genera trabajo, ¿no? Genera trabajo, ¿no? Es un impacto positivo en Puerto Rico, ¿no? ¿Ok? Entonces, recuerden que este es el ahorro nacional, ¿no? La suma del privado más el público. Y acá lo invertí negativo, simplemente invierto esto porque este era T menos G, ¿no? Hago la inversión y le pongo negativo, ¿no? Entonces, si esto es negativo, el país, o mejor dicho, si esto es positivo, ¿no? El país está en déficit, ¿no? Si G es mayor a T, esto es positivo y esto negativo. Entonces, esto afecta al gasto gobierno, ¿no? Si G es mayor a T, tenemos un gasto público negativo. Y eso reduce el ahorro nacional. ¿Ok? Esto de acá. Eh,
Entonces, ¿qué produce esto negativo? Una cuenta corriente negativa, muy alta, ¿no? Básicamente esa es una hipótesis, ¿no? Twin Deficit Hypothesis, que un déficit fiscal causa una cuenta corriente negativa. Entonces, esta es una investigación que yo hice y se cumplía, ¿no? Por ejemplo, el caso de Perú es inverso, que esto de acá impacta acá. En el caso de Puerto Rico es al revés, ¿no? Que esto de acá es el que causa ¿no? Si esto es negativo, esto va a ser negativo. ¿No? O digamos, si esto es positivo, esto será positivo, ¿no? ¿No? Si hay un déficit, esto será un déficit. Y si hay un superávit, un surplus, esto será surplus. En el caso de Perú, la causalidad va de acá hacia acá. ¿Ok? Es una investigación que yo hice. La justificación del caso de Perú me parece que está porque básicamente Perú exporta, su principal producto de exportación son commodities, ¿no? Como cobre, oro, plata, ¿no? Zinc, ¿no? Todos son commodities, ¿no? Entonces, básicamente si el precio de esos commodities sube, digamos, las exportaciones de Perú suben y eso que va a generar más taxes, ¿no? Básicamente esa sería la interpretación en el caso de Perú. Entramos a lo que es balance de pagos. Creo que ahí nos habíamos quedado, ¿no? Básicamente el balance de pagos registra los ingresos y salida de dinero y de activos, ¿no? 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 Registra, ¿no? Los pagos hacia o hacia fuera del país o hacia adentro, ¿no? ¿No? Entonces, esto puede ser como un crédito o un débito, ¿no? Positivo un crédito o débito negativo. Entonces, tiene tres cuentas. La cuenta corriente que ya la habíamos presentado, básicamente que registra los bienes y servicios. Y recuerden que también está el Net Foreign Income from Abroad, ¿no? El ingreso neto de afuera. La cuenta financiera, que básicamente está relacionada a los activos. Y la cuenta de capitales, que están con deudas perdonadas, perdón, intangibles, ¿no? Copyrights and trademarks, ¿no? Es una cuenta más pequeña, ¿no? Importante en el caso de Estados Unidos que si esto es negativo, este es positivo, ¿no? Digamos que estas dos serían las más importantes, esto es más pequeña. Pero en el caso de Estados Unidos, si este es negativo, para Estados Unidos es importante que esto sea positivo, y efectivamente es positivo, porque ya mencioné que en Estados Unidos hay muchas inversiones de largo plazo sobre todo, ¿no? Porque básicamente esto está relacionado a inversiones de largo plazo, pero también, bueno, están los papeles, ¿no? Compra de bonos, de acciones, ¿no? Y esto más relacionado a bienes y servicios, ¿no? Bueno, algunos ejemplos, bueno, esos ejemplos son viejos, ¿no? Porque ya nadie tiene un fax machine, o ya no se usa o se usa muy poco, ¿no? Si se importa un fax, esta empresa italiana, me parece que es, Olivetti, ¿no? Esto se registraría como algo negativo, ¿no? Porque ¿no? Se está importando, ¿no? Entonces se paga con un cheque, entonces si Olivetti cuando lo quiere hacer efectivo, ¿no? Lo deposita en un banco americano y eso viene a ser eh, positivo, ¿no? ¿No? El dinero que sale, el dinero que entra, ¿no? ¿Ok?
En este caso el cheque, ¿no? Es algo positivo, ¿no? Es un activo, ¿no? Un activo. ¿No? En este caso, pues, con una tarjeta de crédito, ¿no? Si un turista americano va a París y paga por una comida, esto, ¿no? Sería como una importación. Y bueno, hacerse efectivo por parte del restaurante y, y- y- ¿no? Porque esto es como un activo para la empresa. En este caso, la empresa de- que, que mantiene la tarjeta de crédito, ¿no? Se contabilizaría como algo positivo. ¿Ok? Es el registro. Si se compra, este es British Petroleum, ¿no? Si se compra una acción de esta empresa, sería una salida de dinero, ¿no? Y esto también, ¿no? Sería como una compra de un activo y esto como en la primera de la máquina o de la fax machine, British Petroleum deposita el dinero en un banco americano, ¿no? Entonces eso viene a ser como un activo eh, para Estados Unidos y se registra. En este caso el registro es en las cuentas financieras, en la misma cuenta financiera. Esto sería positivo. Esa es en la cuenta corriente, esa es la cuenta financiera, en el caso del restaurante, ¿no? Esto sería como una importación, ¿no? Y este también. En cambio acá es una relación de activos. Y esta acá es una deuda perdonada, ¿no? Para Estados Unidos sería algo negativo, pero es la, la deuda. Pero también sería una reducción eh, en la cuenta financiera, ¿no? Por eso se registra como algo positivo. Reduction in banks claims, ¿no? Eso sería una deuda perdonada. En este caso el ejemplo que ponen con Argentina, ¿no? Argentina aún se sigue prestando dinero del Fondo Monetario. Ok. Se dan cuenta de que todos están relacionados como si fuera un activo, ¿no? El fax machine, la cena, el, el cheque, bueno, los primeros son cheques, credit card y el reclamo, ¿no? De la deuda. Entonces, dado la doble entrada en el registro, ¿no? Las transacciones, la balanza debería estar balanceada, ¿no? Bueno, acá repetí el mismo ejemplo, me parece. Sí, ese es mi ejemplo, ¿no? Parece ser cero. Parece que lo repetí. Sí, sin un ejemplo, ¿no? Debería ser sin esto de acá. No, sin esto de acá. Después lo arreglo. Solamente es esto de acá, ¿no? Entonces, dado la doble entrada, esto debería ser cero, ¿no? Debería ser cero. Okay. Los ejemplos que me hemos presentado es que se registra positivo en una, ¿no? Positivo, negativo, positivo, entonces todo tiene que ser cero, ¿no? Pero no necesariamente es así. ¿No? Siempre hay problemas con el registro, hay discrepancia estadística, digamos. De las cuentas, ¿no? Eh, que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la cuenta corriente, tenemos importaciones y exportaciones, bienes, dividís, ¿no? Mercancía,
servicios, que puede ser pago de servicios legales o shipping service, ¿no? Comida de turistas, ¿no? Recuerden eso que mencioné, que puedes comprar un bono, ¿no? Los chinos compran bonos, pero reciben un retorno por esos bonos, ¿no? También está ¿no? Los registros, en el caso de Puerto Rico, esto deberían ser las transferencias federales, ¿no? ¿No? Estados Unidos envía dinero a Puerto Rico, no es una compra de bienes o servicios, simplemente envía el dinero, ¿no? Y esto, como ya está mencionado, es pequeño, deudas perdonadas, por ejemplo, ¿no? Es una cuenta pequeña, creo que para todos los países. De la cuenta financiera, ¿no? Básicamente son activos, ¿no? Lo que entra, lo que sale, ¿no? Como mencioné, Japón, China, Noruega compran papeles en Estados Unidos. Japón por Toyota pone una planta, ¿no? Esa es una inversión de largo aliento, ¿no? Esa es una, entra en la cuenta financiera, ¿no? Por ejemplo, esto es del caso de China, ¿no? Es un ingreso de dinero. China, Japón, Noruega compra papeles, eso vendría a ser un ingreso de dinero para Estados Unidos, ¿no? Eh, los activos domésticos vendidos para esos países, por ejemplo, vendría a ser positivo, ¿no? Porque es un ingreso de dinero, ¿no? Por ejemplo, para Apple, ¿no? Todo eso es un ingreso de dinero. La salida de, ¿no? Financial outflow, los, los, los residentes prestan dinero, ¿no? En este caso son los extranjeros, en este caso son los residentes. Eso no implica una salida de dinero comprando activos extranjeros, ¿no? Eh, un americano compra acciones, no sé, pues de una empresa petrolera argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces eso implicaría una salida de dinero, por eso se registra de manera negativa, ¿no? ¿No? Hay una salida de dinero, ¿no? Por eso acá es positivo, es una entrada de dinero y este es negativo. Recuerden que son activos. También se registra lo que son. Un activo vendría a ser poner un factory, ¿no? Una planta, ¿no? Eso es un ingreso de dinero. Entonces se registra en la cuenta financiera. Bueno, eso es lo que mencioné, la discrepancia estadística. Este, bueno, problemas con la data, ¿no? Que viene de diferentes fuentes, ¿no? No sé, pues la aduana, ¿no? La aduana es la que registra. Eh, entonces, en la práctica básicamente es raro que esté balanceada, ¿no? Dado que su nombre es la balanza de pagos, siempre hay una discrepancia, ¿no? Entonces, es como que si fuera una cuenta agregada o sustraída a la cuenta financiera, ¿no? Para balancear la cuenta corriente y la cuenta de capitales. ¿No? Generalmente los países tienen unos niveles de reserva, ¿no? Activos o activos de reserva. ¿No? Generalmente los países, el Banco Central puede tener bonos de gobierno americano, pero más lo que tiene son dólares, ¿no? Si ustedes vieran los dólares, el dólar que ustedes tienen en el bolsillo, ¿no? En su pocket, viene a ser un activo en otros países, ¿no? Obviamente los otros países tienen su moneda doméstica, pero como todas las transacciones en el mundo se hacen con dólares, eh,
este, ese dinero se vuelve un activo, ¿no? Los dólares se vuelven un activo en otro país. Y digamos, los bancos centrales tienen dólares en sus bóvedas. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo que dice para estabilidad financiera, por ejemplo, estos problemas, Argentina tiene muchos problemas porque no tiene un alto nivel de reservas y no tiene dólares y la relación peso argentino contra el dólar es, mejor dicho, el peso argentino está cayendo en relación al dólar, ¿no? El dólar sube de precio y el peso argentino cae de precio. Entonces, por eso necesita dólares, ¿no? Dado que hay falta de dólares, si hay menos dólares, el precio del dólar va a subir. Entonces, necesita dólares para que eso no suceda. Entonces, el Fondo Monetario es el que le presta el dinero para evitar eso, ¿no? A pesar de que ya le prestó, me parece, no, hay una corrida, eso es lo que se llama una corrida, ¿no? Esto de bonos de gobierno, la Reserva Federal tiene, digamos, en su balance, tiene bonos del gobierno americano, porque una manera de incluir dinero, ¿no? Si los bancos son los que tienen los bonos, compra los bonos y introduce dinero en la economía, ¿no? Una manera de introducir dinero en la economía es comprando bonos. ¿Okay? Pues esto viene a ser como las reservas de activos, ¿no? Pues voy a mencionar los dólares, el oro. En unos casos, no sé qué tanto es cierto el oro ahora, pero antes de la Segunda Guerra Mundial el oro era el que vaqueaba al dinero, ¿no? Si ustedes ven monedas antiguas, quizás ven, no sé, pesos tanto en oro, ¿no? Pesos argentinos en oro o escudos chilenos de oro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero ahora el dinero se vaquea con dólares. Eso después de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Si alguna vez han escuchado lo que fue el gold standard, ¿no? El patrón de oro, era que había la cantidad de dinero está determinada por la cantidad de oro, ¿no? Entonces muchos dicen que el patrón de oro fue la culpable o la causa de la Gran Depresión de los años anteriores a la guerra, ¿no? ¿No? Porque todo dependía de la producción de oro, ¿no? Entonces, al haber menos dinero, las operaciones comerciales caen, ¿no? Ya no se contrata personas, ¿no? Porque no hay dinero. ¿Ok? Esta es relación a Estados Unidos, ¿no? Generalmente los países que tienen una cuenta corriente negativa se dice que es un gran deudor, ¿no? Un deudor. Y en el caso de Estados Unidos ese es el más grande, o uno de los más grandes. ¿No? Se compensa con la entrada por la compra de activos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, esto sucede porque los consumidores gastan muchos bienes importados. ¿No? Entonces, también en Estados Unidos compra activos extranjeros, y también la deuda en Estados Unidos ha crecido, ¿no? O los extranjeros compran papeles en Estados Unidos y viene a ser un activo para el extranjero, ¿no?
y una obligación para los Estados Unidos, o para los que el gobierno no vende papeles, vende bonos, ¿no? Entonces eso viene a ser una obligación, ¿no? Obviamente tiene un ingreso, ¿no? Pero viene a ser una obligación al final, ¿no? El papel más popular es el T-bill, ¿no? Más o menos el 30% de los activos mantenidos por los Estados Unidos están en moneda extranjera, y los pasivos, ¿no? La deuda de Estados Unidos está en dólares. No, si tú, es como que si ustedes tuvieran su ingreso en dólares, pero tienen una deuda en euros. Por ejemplo, ¿qué tal si el euro empieza a subir de precio? Su deuda crecería, ¿no? Porque simplemente no es porque se esté endeudando, sino que porque el valor de la deuda está subiendo, ¿no? Entonces, el cambio de la tasa, el tipo de cambio, que lo veremos en la siguiente sesión, altera, ¿no?, esa relación, ¿no? No, Gross Foreign Assets minus Gross Foreign Liabilities. Caso de Estados Unidos, la apreciación, ¿no?, del valor ¿no? Si por ejemplo Estados Unidos compra papeles en otro país, ¿no? Y la moneda de ese país sube, entonces eso favorece a Estados Unidos, ¿no? Si compra papeles de, a ver, por ejemplo, de Japón, y el yen sube, ¿no? Entonces eso es más valioso para Estados Unidos, ¿no? Pero en todo caso, no ha cambiado la relación ¿no?, de la deuda en el caso de Estados Unidos, ¿no? La deuda que está en dólares. Bueno, el summary está relacionado a lo que hemos hecho. Entonces, este video lo voy a postear en YouTube y voy a arreglar esto de acá porque eso sí está en doble, ¿no? Y lo subo de nuevo al Dropbox. Esto de acá, no, esto es la original y este es el que está duplicado, ¿no? Este lo voy a retirar. Me dicen, si tienen preguntas, me escriben.